comediante estadounidense Joey Adams dijo: no te preocupes por evitar tentaciones. Conforme vayas envejeciendo, ellas te evitarán a ti. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. ¿Qué concepto, no? Que hasta las tentaciones evitan a los viejitos. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Que pasen los litigantes, por favor. Doctora Polo, mi cuñada es una completa extraña para mi familia. Hoy me siento realmente como soy. Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Bueno, Ricardo, sé que estás demandando a tu cuñada Elena. Explícame por qué la demandas y qué pides para que se resuelva este caso. La demando porque no es la persona adecuada que tenga la custodia de mis sobrinos. Exijo un tratamiento psicológico lo más antes posible para ella. Ok. Ahora explícame, por favor, las circunstancias de todo esto. Mi hermano mayor, Luis, era un buen hombre. Se casó con ella hace muchos años. Él trabajaba para una ONG, viajaba por todas partes del mundo. Por cosas de la vida llegó a Haití. La ONG, para que todos sepan, el público que quizás no entiende, es la organización. Di lo que es. Una ONG es una organización no gubernamental. Ok. Por el mismo hecho de trabajar en una ONG y porque era de muy buen corazón, él llegó a Haití hace 2 años. Como ustedes saben, en Haití ocurrió una catástrofe mundial como fue el terremoto, que acabó con tantas vidas. Desafortunadamente, mi hermano se encontraba ya haciendo una brigada y por ese motivo perdió la vida en ese terremoto. O sea, tu hermano estaba presente en Haití durante el terremoto. Y creo que esto es un buen momento que estamos viendo imágenes de ese terrible evento de la naturaleza. Fueron 316.000 afectados, doctora. Le cuento, si tengo unos pequeños datos que dice: el terremoto de Haití del 2010 fue registrado el 12 de enero del 2010. Los efectos causados sobre este país, el más pobre de América Latina, han sido devastadores. Se conoce que en el sismo fallecieron 316.000 personas, 350.000 quedaron heridas y más de 1,5 millones de personas quedaron sin hogar. Esta ha sido una de las catástrofes humanitarias más graves de la historia. Y me dices que tu hermano Luis, esposo de Elena, perdió la vida durante este terremoto. Desafortunadamente, fue un dolor muy inmenso para la familia. Ok. Tuve que desplazarme a Puerto Príncipe a ver de qué manera podía recuperar el cuerpo de él. Afortunadamente, un avión de la Cruz Roja Internacional me llevó a Puerto Príncipe. Fueron muchos días, con mañanas, tardes y noches, intentando recuperar el cuerpo. En esos días, mi cuñada Elena estaba embarazada. A raíz de todas estas circunstancias que nos tocó vivir, se le adelantó el bebé. Tuve que decidir entre quedarme en Puerto Príncipe y velar por encontrar el cuerpo de mi hermano o regresarme a Orlando a velar por la salud de mi cuñada. Tomé la segunda decisión, me regresé a Orlando. Apoyar a tu cuñada. Apoyar a mi cuñada. Fueron días difíciles, doctora, fueron muy difíciles. 2 días después de que estoy en Orlando, nos enteramos que aparece el cuerpo de mi hermano muerto en Puerto Príncipe. Fue desastroso, muy desastroso. Bueno, a raíz de eso, doctora, no se puede usted imaginar que esta señora le guarda luto 3 meses de luto le hace a mi hermano. Y se pone las... Oye, y se empieza a vestir de esta manera. Oye, respétame. Y empieza a salir en las noches, en vez de cuidar de mi sobrina, doctora, que sufre de una enfermedad. Doctora, le está Desafortunadamente, por esas circunstancias... Oye, no inventes eso. No, espérate un momento, Elena. Espera un momento. Es que él no sabe, doctora. Ok, No espera sé. un momento, porque por eso viene él aquí. ¿Qué le pasó a tu sobrina? ¿Qué problema tuvo cuando nació? Que me dices que que tuvo un problema. Al nacer prematuramente... Ella nació con mastocitosis cutánea, doctora. La mastocitosis cutánea es una enfermedad catalogada dentro de las enfermedades raras. Es una enfermedad rara y que no tiene cura. ¿En qué consiste la mastocitosis cutánea? La mastocitosis cutánea es la alteración de los mastocitos, que son las células que nos protegen a los seres humanos de las alergias. Entonces las células de mi hija no están... O sea que ella tiene alergias todo el tiempo. Exactamente. Vive llena de alergias. Ella tiene unas manchitas en usted todo cree, el cuerpo, doctora? cafés. Y con la posibilidad, Dios no quiera, que se le vuelva sistémica. O sea, sistémica es que
¿Y usted Pues cree, puede doctora, llegar que- a cogerle algún que la órgano. forma de cuidar a mi Moviendo sobrina, la niña, y sí. es mortal. la forma de cuidar a mi Y sobrina es mortal, dices. Es mortal, sí. O sea, la Puede prognosis conver- de vida de ella no es por un largo tiempo. puede convertirse en mortal si le ataca los órganos internos. ¿Y usted cree que a los 3 meses de edad de mi sobrina, ella se manda a poner las le deja, Oye, pero deja de es que lactar? Se manda a hacer Oye, sus senos. deja de ok. lactar. Por lo Se menos hizo deja sus de senos lactar. y respeta, comienza a vestirse respeta de una a una manera De esa que no manera. era Es que como es se igualito vestía al antes. hermano. Y cambia de manera hermano radical era su tal manera de cual. vida. Ok. Empieza a salir en las noches, empieza a frecuentar bares. Oye, empieza- pero es que ese es mi trabajo. Ah, ese es- No. Ahora ella dice que ese es su No, trabajo. No, no es doctora. así. Por eso vengo, doctora Polo, a que me den la custodia de mis sobrinos si ella no se hace un tratamiento psicológico. Yo no le quiero quitar a mis sobrinos, pero si ella no cambia su forma de ser, si no cambia su modus operandi como viene transitando en los últimos años, yo prefiero cuidar a mis sobrinos. ¿Pero Mis qué tú sobrinos me están estás pasando por una edad muy sugiriendo? importante. Pero espérate un Doctora, momento. que ¿Qué él tú no me estás sabe. sugiriendo? ¿Hay algo en el comportamiento de ella que está afectando el bienestar o el mejor interés de los niños? No. Sebastián, no, mi sobrino, doctora. Sebastián, mi sobrino, me ha contado que en muchas ocasiones amanece en el apartamento No con seas diferentes mentiroso, hombres. mi hijo no te dice eso. Él me lo Yo sé dice, que él no. me lo ha dicho. Mi hijo Elena no me lo ha te dicho. dice eso, No digas yo que lo no, me conozco. lo ha dicho. No, doctora doctora, Polo. mi hijo no amanece le con dice uno y con eso. otro. ¿Qué y edad ella- tiene tu hijo? 15 años. Pero Es- yo, no, es- él no le dice eso, doctora. Él se está inventando me ha todo manifestado, eso. doctora, él me ha manifestado que quiere irse a vivir conmigo porque tenemos muy buena empatía, porque Mentira, jugamos fútbol los mentira, fines de mi hijo la semana, va bien con porque todo vamos el de mundo. shopping. Mi hijo la va bien con todo el sí, mundo. No, con todo el No mundo no, solamente conmigo. contigo, Tú no no seas sabes Este ni cómo niño estás también, haciendo ok, conmigo. un No seas momento, atrevido. un momento. No, Este atrevido hijo no. también es Doctora. hijo del hermano de Sí. Luis. Sí, Sí, claro. sí, Sí, señora. doctora, es el hermano, es el hijo mayor de mi hermano. Ok, voy a hacer un corto receso. A la vuelta, quiero que Elena me responda a lo que tú estás alegando. Y quiero es que específicamente me digas, ese morado que tienes aquí en el seno, ¿de dónde lo sacaste? Yo se lo puedo decir, doctora. No, usted Eso no. fue un Cuando chupón. regresemos Eso fue del un chupón que le receso... dieron a ella. Ok. Regresamos enseguida, no se vaya.